uh, con la mesa número 1, que tiene por nombre Gobierno, Datos y Acceso Abierto. Nos acompañan en esta mesa, nos acompañan por parte de, Ania Calderón, por parte de Presidencia de la República, por parte del IFAI, el maestro Diego Díaz Iturbe, está Ernesto Peralta de Borde Político, Rosario Rangel de la UAM, está también Hugo Osorio de Gobierno Fácil, Juan Pablo Escobar de Codeando México, y no tarda en llegar por aquí Eduardo Bojorquez, que está con un poquito de problemas de tráfico. Quien va a moderar la mesa es Ana Francisca Vega de USAID, y pues tenemos entonces un poquito más de una hora para esta mesa. Dejo con ustedes a la moderadora del evento, Ana Francisca Vega. Por favor, Ana Francisca. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ahí está. Bueno, pues como nos decía el maestro de ceremonias, esta es la primera mesa de estos diálogos sobre gobernanza. Esta mesa va a estar enfocada en compartir temas y experiencias en áreas distintas, digamos. Vamos a platicar sobre datos abiertos, vamos a platicar sobre innovación desde el gobierno, vamos a platicar sobre gobierno abierto y todas las iniciativas que se están dando en México sobre esto. Vamos a platicar también de parlamento abierto, que es un tema ligeramente distinto, pero también cabe dentro de esta área. Y bueno, mi papel simplemente es abrir un poco la conversación. En la inauguración, si ustedes estuvieron aquí, pudimos escuchar un poco pues el largo camino, los desafíos que tiene un país como México para hablar seriamente sobre gobierno abierto, sobre datos abiertos, sobre innovación. Pero también hay una parte que quisiera yo destacar, que es el reconocimiento de avances. Lo platicaba también el presidente de la MIPSI hace unos minutos. Todo lo que se ha logrado abrir en estos temas, nos encontramos no nada más los que nos interesa, sociedad civil, gobierno, empresas de tecnología, iniciativa privada, sino también cada vez un número creciente de personas que genuinamente se están interesando sobre temas y sobre qué pasa con su internet, ¿no? No nada más están entrando a la web y utilizando redes sociales, sino se están preguntando qué queremos, qué tipo de internet queremos en México y cómo le vamos a hacer para conseguir este tipo de internet. Este es un foro espectacular para tratar de responder un poco ese tipo de preguntas. En particular en este panel queremos responder un poco qué significa ser un gobierno moderno en momentos como ahora, cómo se transita hacia un gobierno moderno, cómo se utilizan las herramientas tecnológicas para crear una relación distinta entre ciudadanía y autoridades, qué se está haciendo, qué falta y qué le corresponde a cada quien, que creo que son tres de las preguntas esenciales. Entonces, simplemente, pues nada más agradecerles que estén aquí. Va a haber una dinámica de 5 minutos por cada uno de los ponentes, y después de esos 5 minutos de cada quien, si les parece, podemos abrir el diálogo con la gente que nos está escuchando, con todos ustedes, por si tienen alguna duda o quieran extender el debate hacia algún tema en particular. Así es que comenzamos, si les parece, con Juan Pablo. Mira, yo no quería que fueras el primero, pero eres el primero. Estás por allá, de Codeando México. Gracias, Ana. Mucho gusto estar acá con todos en este panel. Codeando México es una comunidad de desarrolladores que buscan solucionar problemas ciudadanos, y empezamos a trabajar desde nuestro punto de vista con el simple hecho de tratar de generar innovación desde afuera, desde afuera del gobierno, aplicaciones ciudadanas que tuvieran un impacto diferente al tipo de impacto normal que un desarrollador generalmente se involucra. Y nos empezamos a dar cuenta al tratar de generar este tipo de aplicaciones, que el tema de datos abiertos era algo central, algo que no estaba sucediendo todavía en México desde el lado de los gobiernos, y estaba sucediendo algo muy particular en este país, a diferencia de en otros países. El movimiento de datos abiertos había empezado desde la comunidad. A diferencia de Estados Unidos o el Reino Unido, en donde los gobiernos ya estaban avanzados, tenían
no solo portales de datos abiertos, sino generaban comunidad y generaban eventos y proyectos que les permitieran hacer cosas que realmente impactaran a través de esto. Nos empezamos a preguntar nosotros cómo podemos realmente hacer que permee este movimiento de datos y que el tipo de aplicaciones al que nos estamos enfocando a desarrollar no se quede pues simplemente en intentos. Y fue cuando nos empezamos a tomar otra perspectiva de no solo solicitar el tipo de cosas que deberían de existir en gobierno, si los empezamos a construir desde afuera. Y la manera en la que opera Codando México no es solamente una organización, sino se apoya muchísimo de la comunidad, de más empresas de desarrollo, de organizaciones de sociedad civil y los mismos gobiernos que ya se interesen en colaborar. Es justo la manera en la que lo empezamos a hacer. Una vez que empezamos a construir las herramientas desde afuera, es mucho más sencillo abrir espacios de conversación con quienes queremos que adopten estas prácticas y estas tecnologías. Y así sucedió con datos abiertos, así sucedió con otro tipo de aplicaciones que ahora estamos tratando de llevar más allá para el impacto realmente ciudadano. Y sí es clave que un gobierno se involucre para esto, porque no solo es el tema de que una aplicación o un nuevo desarrollo se puede adoptar por el gobierno, sino realmente cómo hacemos que las personas que están allá afuera empiecen a confiar en el tipo de aplicaciones que están surgiendo. Y para esto empezamos a hacernos preguntas un poco más complejas, como qué tipo de cambios tienen que suceder para que las personas confíen realmente en la tecnología cívica que sale ahora desde el gobierno. Y si no confían en el gobierno, si piensan que antes hay temas como censura y otro tipo de temas, realmente es muy complicado para los desarrolladores y para las personas que están tratando de generar tecnología cívica en el país que suceda. Entonces, es un acompañamiento clave el hecho de que el gobierno y la ciudadanía empiecen a transformar estos espacios de colaboración, pero que se entienda muy bien que debe ser desde el ciudadano donde se deben partir estas buenas prácticas y los gobiernos se van a poner después como en track. Desde nosotros ha sido muy valioso ver lo rápido que los gobiernos, tanto a nivel federal como municipal, estatal también, han estado con la disposición de adoptar estas prácticas y de colaborar. Ahora creo que viene un tiempo en donde tenemos que estar pensando qué tipo de interacciones tenemos que diseñar para que el ciudadano confíe en el tipo de tecnología cívica que podemos empezar a poner allá afuera. Y eso es lo que me interesa conversar en este tipo de espacios. Esto es por lo que Codando México como equipo de desarrolladores se amplía un poco más a espacios donde involucren personas que conocen de diferentes temas, que es donde realmente podemos empezar a llevar la tecnología a niveles de incidencia. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Me quedo con tu pregunta, ¿cómo hacemos para que las personas que están allá afuera, o sea, los simples mortales, digamos, confíen en la tecnología cívica que sale desde el gobierno? Creo que esa es una de las preguntas cruciales que tenemos que responder y que creo que con el trabajo diario de organizaciones como Codeando México se responden un poquito, ¿no? El siguiente panelista es Diego Díaz Iturbe, del IFAI. Adelante, Diego. Ahí está la… Muy buenos días a todos, gracias por su asistencia y su tiempo. Me gustaría abordar tres principales brechas que me preocupan en la gobernanza de Internet. La primera es la brecha digital, que creo que se ha hablado muy poco sobre ella y que cada vez se va acrecentando, sobre todo en nuestro país y en países en desarrollo, en América Latina, y que bueno, si bien se dice por un lado que los niños ahora nacen con un chip en el cerebro y con un teléfono inteligente en la mano, la realidad es que eso es nada más real para, bueno, metafóricamente, pero es real para
un extracto muy pequeño de la población, considerando que cerca del 50% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y que muchas veces no saben, no tienen ni idea de qué es Internet, no tienen idea de los beneficios que tiene Internet y no tiene acceso, por supuesto, a ello, y están más interesados, por supuesto, en su vida diaria, en ver qué van a comer todos los días, que en capacitarse o entrar en el campo de Internet. Ahora, sobre esto puedo decir que una de las soluciones que por lo menos estamos implementando en el IFAI es la creación de un nuevo Infomex. Ustedes bien supongo que conocerán el Infomex 2.0. Estamos trabajando ahora sobre un nuevo modelo de Infomex que esté basado en una plataforma nacional, con un solo usuario, una sola contraseña para todo el país, para todos los órganos del Estado mexicano. Estamos simplemente esperando a las leyes de transparencia que esperemos que estén por dictaminarse a la brevedad, para hacer los ajustes que se necesiten hacer y para que este año tengamos ya concluido la primera versión de Infomex, que será muchísimo más amigable, un poco para reducir la brecha tecnológica. Pero ¿qué pasa también con la gente que no tiene acceso a Internet, pero que sí puede? ¿Cómo hacemos que esa gente sí pueda acceder a la información? Que es una de las cuestiones principales, primordiales del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Esto lo vamos a hacer mediante un teléfono gratuito en el que absolutamente toda la información va a quedar registrada en la plataforma. Sin embargo, el medio de comunicación no tiene que ser necesariamente por Internet, sino que puede ser a través de un número gratuito. No quiero abundar mucho más en esto, con mucho gusto les voy a mandar una presentación sobre lo que va a ser el nuevo Infomex, pero en calidad de tiempo no quisiera yo hablar más de esto. Otra cuestión es la verificación que le corresponde al IFAI de la información de oficio que debe publicar toda rama del Estado, y ahora que tenga, una vez más, que el IFAI tenga jurisdicción sobre todos los órganos del Estado, se podrán verificar constantemente y de una manera pues más robotizada, menos mecánica, mecánica me refiero con individuos que estén checándolo cada periodo de tiempo, sino que se puede hacer constantemente, obviamente bajo una supervisión del ser humano, y procurando impulsar siempre la agenda de datos abiertos, y en el marco de todo lo que involucra tanto la Alianza para el Parlamento Abierto, que seguro algunos de mis compañeros podrán abordar con más detalle, y la madre de todo esto, que es la Alianza por el Gobierno Abierto, una iniciativa multinacional que definitivamente tendrá que abordar estos temas, tanto de brechas digitales, y como mi tercer punto, el riesgo de monopolios en los proveedores de Internet. Me refiero a varias cosas. Me refiero a el control de servidores, el control de buscadores, de navegadores, y de todos los servicios adicionales que alimentan Internet y que no pueden ser concentradas sobre un monopolio o un oligopolio, de la misma manera que no pueden ser, que tenemos por eso una Comisión Federal de Competencia Económica, para garantizar que justamente estas prácticas no se lleven a cabo. Sin embargo, en el área de Internet, esto ni siquiera se ha abordado con seriedad. Creo que es un tema muy nuevo, por eso creo que no se ha abordado, pero sí creo que es una cuestión fundamental que debe de abordarse.
Si tengo un minuto más. Un minutito más, sí. Me gustaría también decirles, bueno, dentro de las buenas noticias es que el ciudadano cada vez más recurre a solicitudes de información, recurre a recursos de revisión una vez que le niegan la información, porque es una práctica muy común. De hecho, en el IFAI estimamos que la mayoría de los órganos garantes, de los sujetos obligados, responden con una negativa en muchas situaciones, y el ciudadano se conforma con esa respuesta y ya no hace un recurso de revisión. Esto se está cambiando. Para empezar, el número de solicitudes de 2007 a 2014 ha representado un incremento de 8.4% anual. Se espera además que ahora que todos los órganos del Estado estén, el Poder Legislativo, los órganos electorales, etcétera, sea un incremento mayor, y claro que habrá que fomentar más allá el conocimiento de las posibilidades que tiene el ciudadano para acceder a la información por medio del IFAI y capacitarlos para que no nada más se den por vencidos si el sujeto obligado les niega la información. Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias, Diego. Interesante esto que dices de cada vez hay menos ciudadanos que se conforman con el no de alguna dependencia, ¿no? Y dicen meto mi recurso de revisión. Eso es realmente un cambio significativo. Vamos a darle la palabra ahora a Rosario Rangel. Rogel, ¿verdad? Más bien. Rogel, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hola, ¿qué tal? La verdad agradezco muchísimo la invitación, además, sobre todo porque tuve oportunidad de estar en los primeros diálogos, que fueron allá más al centro. Como vengo de Toluca, agradezco que sea menos al centro, pero, y bueno, la verdad es que de un año hacia acá hay algunos temas que me parece que se han avanzado y sobre los cuales a mí me gustaría destacar 4 puntos. En principio, hace un año que nos reunimos justamente en el marco de estos diálogos sobre gobernanza en Internet. Yo les decía que vengo de la academia, particularmente de la Universidad Autónoma del Estado de México, desde donde hemos impulsado un trabajo vinculado con el llamado movimiento de acceso abierto al conocimiento científico, concretamente. Probablemente ustedes lo han llegado a escuchar, porque es una iniciativa que tiene más de 10 años de haberse echado a andar. Se le conoce particularmente con el movimiento de las 3 Bs, de Budapest, Berlín y Bethesda, a donde la mayor parte de los académicos se preguntan ¿por qué razón tenemos que pagar por el conocimiento que nosotros mismos generamos? Es decir, los resultados de investigación que se generan en el mundo, no solamente en América Latina y en México, se generan con fondos públicos, es decir, ustedes pagan con sus impuestos la investigación que nosotros desarrollamos en las universidades. La pregunta es, ¿por qué razón los propios ciudadanos y nosotros mismos como investigadores tenemos que pagar de nuevo por tener acceso a los resultados de investigación que ya generamos y que ustedes como ciudadanos ya habían pagado? Los cobros son excesivos. De hecho, el año pasado nosotros mencionábamos, digamos, ganancias más o menos cercanas, y no es un aproximado, son datos que ofrece un laboratorio de cienciometría que se llama Science Metrics, que está ubicado en Canadá, un 276% de ganancia anual. Es decir, prácticamente las grandes editoriales comerciales que lucran con la venta de conocimiento científico no tienen que invertir nada, pero ganan todo. Es una especie de paradoja en la que vivimos los académicos. Cuando ustedes lo ven del otro lado, la mayor parte de la gente se pregunta, ¿y qué pasa con los derechos de autor? ¿No? Bueno, no pasa nada. De todas formas, los derechos de autor están perfectamente garantizados por lo que toca a los derechos de autoría, es decir, la atribución moral. Nosotros los académicos no ganamos un peso más porque se lean nuestros artículos, de por sí nadie lee, ¿no? Ahora ciencia pues menos, ¿no? Entonces, si ustedes me apuran, en realidad lo único que podemos perder desde la academia con el acceso abierto es el anonimato. Hace un año, cuando nosotros conversábamos sobre este tema, decíamos que estaba en el Senado una iniciativa promovida por la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo para justamente modificar la ley de ciencia y tecnología y del CONACYT para hacer un mandato de acceso abierto a nivel nacional. Efectivamente fue así.
El pasado 20 de mayo del 2014, el presidente de la República emitió un decreto por el que se establece el acceso abierto al conocimiento científico como una obligación para las instituciones de educación superior, las universidades. No así para los investigadores. Esta fue una paradoja en términos del avance de la ley. Yo quisiera solamente destacar 4 elementos sobre los que aún nos toca trabajar, y digo trabajar todos en conjunto recuperando esta idea de gobernanza, no solamente los académicos, nosotros solitos allá desde nuestros cubículos, sino también de manera conjunta con los ciudadanos. En principio, ya contamos con este decreto que establece el acceso abierto al conocimiento, pero no nos obliga a los investigadores a colocar los resultados de investigación en repositorios, es decir, la ley quedó un poco tímida en ese sentido, diferente de lo que sucede con otros países que ya tienen esta ley. En América Latina esta ley la tiene Perú, Argentina, México fue el tercer país y ahora en Venezuela se está discutiendo. Pero solamente lo colocamos si queremos o no colocarlo, no sé si me explico, es potestativo y esto limita el acceso de cierta manera al conocimiento. Aún tenemos 4 pendientes que a mí me gustaría dejar sobre la mesa para abrir la discusión, digamos el diálogo de cómo la sociedad también nos puede ayudar a los académicos a avanzar en estos temas. En principio, definir las reglas de operación del repositorio nacional y de los repositorios institucionales en acceso abierto. Es decir, la ley establece que a nivel nacional será el CONACYT quien tendrá a su cargo la operación del repositorio nacional de datos científicos. Por su parte, todas las instituciones de educación superior tendrán la obligación de desarrollar sus propios repositorios. ¿A qué me refiero con esto? O sea, a lo mejor es un poco, espero no muy complicado. Si yo tengo un resultado de investigación, como investigador, puedo decidir colocarlo o no colocarlo en acceso abierto en el repositorio de mi institución. Pero si mi institución, con un investigador que tenga, que esté interesado en colocar tanto sus resultados de investigación como datos, porque también hay acceso a datos de resultados de investigación, lo que se le llama datos crudos, el raw data. Pero si la institución con un solo investigador que quiera hacerlo ya tiene la obligación de desarrollar su repositorio. ¿Cuáles van a ser las reglas para el desarrollo de estos repositorios? En Perú ya se avanzó al respecto, hace menos de 2 semanas este mismo mes, ahora en 2015, ya está definido el reglamento de la ley que regula el Repositorio Nacional Digital para Perú. En México tenemos que empezar a avanzar en ese sentido. Tenemos otros 3 o 4 pendientes que, insisto, solo dejo enunciados, sobre los cuales me gustaría abordar en momentos subsecuentes. El avance en cuanto a acceso abierto a los papers publicados en revistas científicas de otros países del mundo ha ido avanzando, pero tiene los límites de, por un lado, lo que se llama el Article Processing Charge, es decir, a los académicos nos cobran un cargo por publicar en revistas de acceso abierto de otras partes del mundo, y esto es carísimo. Entonces, esto también limita. Por otro lado, también recuperar el acceso abierto a los papers publicados en acceso cerrado, pero con lo que podríamos alimentar los repositorios institucionales. Y por otro lado, y al final, la recuperación de contenidos que se llaman contenidos verdes para los repositorios, que no solamente sean papers de revistas científicas, sino también tesis, libros, y aquí con los libros tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer con los libros que se coeditan con casas comerciales con resultados originales de investigación? ¿Se seguirán vendiendo o podremos negociar con las editoriales comerciales plazos de embargo que permitan, por un lado, la venta, pero que también nos permitan tenerlos en acceso abierto en nuestros repositorios? Son los retos que tenemos y sobre los que tendríamos que empezar a trabajar. Muchísimas gracias, Beatriz, creo que muy puntual y a la vez con mucha profundidad estos grandes retos que tienes y que mencionas sobre el acceso abierto al conocimiento en el país. Quiero dar la palabra ahora a Ania Calderón, de la Estrategia Digital Nacional, Presidencia de la República. Ania, adelante. Muchas gracias, Ana. Buenos días todavía a todos. Es un gusto estar aquí con este panel, que aunque son temas muy amplios, creo que hay puntos en común que ya estamos descifrando aquí. Y pues todos aquí somos testigos de un creciente movimiento global, un movimiento global que ha sido facilitado por las tecnologías y las redes sociales, pero sobre todo ha sido alimentado por información que además es compartida a ritmos sin precedentes. Internet, no basta decirlo aquí, creo que estoy predicando al coro, pero contiene un enorme potencial para crear gobiernos y empresas más responsables, eficientes y eficaces.
y también para estimular el desarrollo económico y producir sociedades más equitativas. Pero para poder lograr este grande objetivo, me parece que los datos que transitan sobre estas redes son un insumo clave dentro de este movimiento. Facilitar el acceso a los datos es lo que permitirá desarrollar nuevas ideas que tengan el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas. Sin una gobernanza de información que permita mejorar la forma en que los gobiernos e incluso las empresas compartan datos en línea, sin estándares comunes que faciliten el acceso, el uso o incluso la comprensión de estos datos, nos enfrentamos ante una oportunidad perdida. Abrir datos no solo aumenta la transparencia sobre lo que el gobierno o las empresas están haciendo, al igual que Internet, se trata de un modelo de múltiples actores que requiere de una colaboración de todas las partes para que los datos cada vez más promuevan el desarrollo social, político y económico. Los datos abiertos, por ejemplo, pueden aumentar nuestro entendimiento acerca de cómo se utilizan los recursos naturales a nivel internacional en todos los países o cómo el efecto del gasto público tiene en la economía y poder generar fuertes incentivos para que este dinero se utilice de una forma más eficaz, o cómo se destinan programas sociales, por ejemplo, o incluso medir el impacto que estos están teniendo. Todo esto sin duda promueve la rendición de cuentas y el buen gobierno, aumenta la calidad incluso del debate público que se está teniendo en la sociedad y también ayuda a combatir la corrupción. Pero para lograr materializar estos conceptos hay grandes retos para que los datos abiertos efectivamente se vuelvan en esta herramienta de cambio. Y aquí solamente resaltaré 3. Por una parte, cómo logramos que el acceso a los datos del gobierno sea capaz de empoderar a las personas, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, al sector privado o incluso a los propios funcionarios dentro del gobierno, para que podamos diseñar de manera colaborativa mejores servicios que respondan a las necesidades reales de las comunidades. Cómo promovemos el acceso de manera incluyente a un insumo que permita que los ciudadanos tomen mejores decisiones mejor informadas y que al final estas decisiones resulten en mejorar sus condiciones de vida. Cómo potenciamos este principio de máxima publicidad para detonar la creación de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos, de nuevos empleos incluso, pero al mismo tiempo cómo protegemos los datos personales y la privacidad de los individuos. No creo que haya una sola respuesta a estas preguntas y conforme avanza la tecnología también van a evolucionar las soluciones. Y por eso creo que la gobernanza de Internet y de los datos que transitan sobre esta tecnología que desde un principio se ideó para ser distribuida, no es un producto, sino estamos hablando de un proceso que debemos de mantener ante un diálogo abierto. Dentro de este proceso, la coordinación de estrategia digital, reconocemos que los datos abiertos son este recurso con un enorme potencial para poder crear instituciones más sólidas y mejor conectadas con sus ciudadanos. Por eso impulsamos la adopción de principios y de estándares que buscan homologar la forma en que los datos abiertos son publicados por el gobierno y que puedan responder a estos retos que nos enfrentamos. Estos principios no solo se debaten a nivel nacional, junto con varias iniciativas, tanto a nivel local, en otros países, en diversos organismos multilaterales y organizaciones de sociedad civil, así como en la Alianza para el Gobierno Abierto, el G8 y ahora incluso dentro del G20, México promueve la adopción de lo que hoy se busca convertir en una Carta Internacional de Datos Abiertos. El objetivo de esta carta es acordar en los principios fundamentales de los datos abiertos cuáles son las bases para poder generar o facilitar el acceso a la publicación y reuso de esta información que facilita el gobierno. Solo para mencionar algunos que se están contemplando, que incluso salen del charter, de Open Data Charter del G8, promover el principio de apertura por default, por defecto, por default, creo que no hay una traducción mejor a la que se utiliza, promover no solo la cantidad, sino también la calidad de estos datos que se están publicando, que estos datos se puedan utilizar por todos sin restricciones y fomentar que la publicación de los datos mejore la gobernanza, así como la innovación.
Junto con estos principios también se desarrollan protocolos y estándares técnicos que ayudan a estructurar cómo es que se abren datos en temas más específicos, temas sectoriales, como por ejemplo anexos técnicos que determinan cómo los datos abiertos pueden ayudar a prevenir la corrupción. Se está trabajando dentro del G20, o un estándar de datos que promueva las contrataciones abiertas, o cómo podemos facilitar la implementación de metas de desarrollo sustentable dentro de la Agenda Post-2015. Para poder contar, replicar y escalar estas mejores prácticas que se están acumulando dentro de esta Carta Internacional, pues nos enfrentamos a este diálogo que tenemos que mantener abierto, de la mano con diversos sectores de la sociedad, y en México ya lo hemos estado promoviendo desde la creación de un consejo consultivo, que de hecho hay algunos participantes en esta mesa, un consejo consultivo que tiene representantes de sociedad civil, del sector privado y de la academia, hasta la construcción de la misma política de datos abiertos de manera abierta a comentarios por los interesados. Sin duda este es un trabajo que requiere de marcos políticos y legales para que la apertura de los datos sea apegada conforme a mejores prácticas y estándares internacionales, pero esto no será suficiente para lograr que los datos abiertos impacten en la vida de las personas. Necesitamos fomentar comunidades de uso, alimentar un movimiento que sea sostenido por datófilos o infomediarios, como se les suele llamar, promover alianzas intersectoriales, que realmente tengan compromisos cívicos con el fin de hacer la visión de una gran cantidad y calidad de datos abiertos se puedan utilizar como herramientas para promover el bien público. Gracias. Muchas gracias, Ania. Me quedo con esto que mencionaste sobre los datos no son un producto en sí mismo, los datos detonan procesos y de la calidad de estos procesos va a depender si existe o no existe un impacto real de todos estos esfuerzos que se están haciendo por abrir datos, por mejorar los datos que ya están arriba y por hacer esfuerzos importantes desde la sociedad civil y desde los propios gobiernos de continuar abriendo datos mucho más pertinentes y mucho más necesarios para mejorar la relación entre gobierno y gobernados, para mejorar nuestra democracia. Le doy la palabra ahora a Ernesto Peralta, de Borde Político. Adelante, Ernesto. Gracias, Ana Francisca. En Borde vemos a los datos abiertos como una oportunidad de que algo interesante suceda. Cada dato o grupo de datos liberados nos permite entender y incidir en alguna política pública, en la legislación. Cada dato disponible, cada dato libre, sin restricciones de derecho de autor o patentes o algún otro mecanismo de control, es materia prima para la innovación. Paradójicamente, el día de hoy, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Cultura, está por dictaminarse la ley AMPROFON, entonces hay que poner mucha atención en esta legislación para proteger los derechos de los usuarios en Internet, hablando el día de hoy de la gobernanza en Internet. Volviendo a los datos y al gobierno, el gobierno no es un ente mágico que contiene todas las respuestas a nuestros problemas, pero indudablemente ostenta el monopolio de la información, y esto le confiere poderes cercanos a la fantasía, a la ficción, poderes que le permiten levantar grandes puentes, levantar segundos pisos, proponer reformas a diestra y siniestra, poder extinguir o crear una política pública de la nada, ¿no? Sin datos abiertos, el gobierno es el gran alquimista, es el mismísimo Merlín, ¿no? Es un gran mago. En este contexto vale la pena preguntarnos qué incentivos tiene el gobierno para generar datos abiertos, qué incentivos podemos darle a Merlín para que nos comparte esa gran magia. Hoy las instituciones democráticas en nuestro país están en entredicho, sedientas de legitimidad. Hoy más que nunca nuestro gobierno necesita nuevos trucos. El viejo mago necesita innovar para perdurar. Mantener los datos en cautiverio, encerrados en archivos ya sea físicos o virtuales, es un desperdicio enorme de recursos públicos y sobre todo es desperdiciar la posibilidad de que el país innove. Hoy debe ser imposible pensar en algún proyecto de ley o política pública que no se sustente en datos, que no se evalúe una vez implementado, cuyo impacto social y el correcto uso de los recursos no sea auditado
en la finalización de cada proyecto, ¿no? En Borde impulsamos el análisis de datos del Poder Legislativo y Judicial mexicanos. Hablamos en términos de Estado abierto, en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En ellos, cada dato que se genera con dinero público debe ser abierto y cada dato faltante debe ser generado, porque no se trata solo de abrir lo que hay, sino de generar la información que sea necesaria para tomar decisiones bien fundamentadas, ya sea decisiones legislativas como decisiones de política pública. En Borde entendemos el Parlamento abierto como el gran semillero de la innovación legislativa, pero no nos acercamos al Parlamento abierto pidiendo limosna de transparencia o rendición de cuentas al gobierno, u opinando qué se debe hacer o no hacer en la materia. Nos acercamos con Borde Político, un sistema de evaluación que utiliza los datos de las páginas de las cámaras para calificar el trabajo y el desempeño, la eficiencia de cada legislador. Diseñamos un ecosistema de transparencia y rendición de cuentas que resulta políticamente rentable, en la medida del esfuerzo de cada legislador. Hace un par de semanas lanzamos la versión beta para micrositios de comisiones en el Congreso, una versión que incluye tanto herramientas de participación ciudadana como herramientas de evaluación legislativa. Esto dentro de la página oficial del Senado, lo cual para nosotros fue una gran sorpresa de la apertura de estos senadores para apoyar este proyecto. Una plataforma que nos permitirá generar los datos que faltaban para fortalecer el Borde Score como herramienta de rendición de cuentas y transparencia. Al mismo tiempo, una plataforma que ayuda a los legisladores a difundir su trabajo y aumentar su influencia en redes sociales. Ahora a muchos senadores les queda claro que abrir los datos es una oportunidad de visibilizar su trabajo y además que las herramientas de participación nutren y legitiman el trabajo legislativo. Por otro lado, en Borde Jurídico, impulsamos la implementación de políticas públicas de justicia abierta como respuesta a la necesidad de apropiación de los derechos, la necesidad de entenderlos para defenderlos. Si bien el Parlamento abierto propone metodologías participativas para legislar, la administración de justicia y el diseño de política pública y el Poder Judicial, así como la apertura de datos y la generación de nuevos datos al interior del Poder Judicial, nos permiten hablar en términos de justicia abierta. Hoy buscamos datos que permitan a los ciudadanos entender los procesos judiciales y evaluar la eficiencia de los juzgadores. Nuevamente hablamos de diseñar un ecosistema con perfiles interactivos de jueces y magistrados, estadística de eficiencia del Poder Judicial, un ecosistema en donde la carrera judicial se convierte en algo más que relaciones públicas o nepóticas, un ecosistema que incentiva a los jueces a incluir nuevas jurisprudencias en sus sentencias, que incentiva a la actualización, a entender y utilizar el nuevo paradigma de derechos humanos. Creemos que es muy importante posicionar el tema de justicia abierta en un país donde la justicia es tan lejana del entendimiento de la sociedad. Y hoy tenemos la oportunidad de desarrollar este tema en nuestro país para aprovechar la próxima cumbre mundial de la OGP que tendrá lugar en México. En Borde no creemos en tocar la puerta del gobierno para que nos abran los datos. Hoy nos dedicamos a abrirlos juntos, a socializarlos con estrategias de comunicación, a impulsar el uso de datos como práctica constante con otras asociaciones civiles, a diseñar ecosistemas de datos que nos permitan mejorar la realidad y fortalecer juntos nuestra incipiente democracia. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Vamos a darle la palabra a Hugo Osorio, de Gobierno Fácil. Gracias. Gracias. Hola a todos, gracias por venir, gracias por la invitación. Yo les voy a dividir mi plática, voy a tratar de ser muy breve y muy conciso en 2 partes. La primera, les voy a hablar del Internet. Los 2 últimos meses estuvimos trabajando en un proyecto para una empresa de Canadá. Era un proyecto bastante grande que involucraba a un equipo de producción enorme. Tuvimos la oportunidad de hacer toda la parte técnica, el desarrollo, las pruebas, un streaming en vivo vía YouTube y desafortunadamente en las primeras pruebas el Internet falló. 3 sistemas diferentes de contratados, Telmex, Maxcom, Megacable, Usacell, Telcel incluso, y no podíamos hacer una conexión a Internet decente. ¿Qué ocurrió? Nuestro cliente en Canadá me marcó, me dijo, ¿sabes qué? No podemos ir con ustedes
porque no confiamos en el Internet que tienen en México. Primer punto en contra para nosotros. Somos una empresa que nos dedicamos a hacer herramientas a través de Internet y no tenemos Internet. El proyecto continuó, ellos empezaron a hacer sus pruebas desde Canadá. Pero nosotros nos seguíamos encargando de la parte técnica para lograr la transmisión. Continuamos. ¿Qué ocurría? Llegamos a tener varias videoconferencias. Las videoconferencias a cada momento se caían, a cada momento se caían, a cada momento se caían. Estuvimos en San Martín, estuvimos en Puebla, estuvimos en Tepeaca, estuvimos en la Ibero de Puebla y el Internet era verdaderamente una vergüenza. Es la primera vez que puedo decir que me siento avergonzado de mi país. Y puede ser que solo tenga mala suerte o la mala suerte sea ser mexicano, no lo sé. Pero no es posible que hablemos de gobernanza cuando ni siquiera podemos tener un Internet decente en este país y quedemos en ridículo ante otros países. Esto nos afecta porque verdaderamente no podemos estar al nivel. Nosotros ponemos todo nuestro ímpetu, nuestros conocimientos, invertimos en equipo, invertimos en todo, pero al momento de llegar a ponernos al nivel de otros países, no lo logramos, simplemente porque no tenemos el Internet para hacerlo. No es posible esto en un país que está hablando de gobernanza en Internet cuando ni siquiera tenemos Internet. Ahora bien, voy a dejar eso de lado un poquito, se los dejo ahí votando, a lo mejor sería un buen tema de discusión. ¿Cómo hablar de gobernanza si ni siquiera tenemos Internet? No deberíamos de exigírselos, no deberíamos de pedirle a Telmex que, oye, no puede ser que me digas que tienen que pasar 3 días para que reconozcas que me estás dando un servicio fatal y me estás robando mi dinero. ¿Está bien? Gobierno Fácil, ¿qué hace? Gobierno Fácil se dedica a abrir datos, crea herramientas. En menos de un año hemos creado alrededor de 10 herramientas que se dedican a abrir datos públicos que ayudan a ciudadanos, a empresas y a gobiernos. Creamos el tablero AGA, creamos la herramienta INEGI Fácil y creamos otra que se llama Ramo 23. Hemos desarrollado algunas visualizaciones. Nosotros, yo me considero mago. Como tú decías, el gobierno es un poco mago. Yo no soy Merlín, hago un poco de magia con lo poco que tenemos. Somos solo 2 personas en Gobierno Fácil. Boris se considera pintor, yo me considero mago y hacemos lo que podemos con los datos. No estoy muy de acuerdo en la decisión de que el ciudadano se tiene que acercar a pedir los datos e interesarse por ellos, no. Creo que el gobierno está más bien obligado a entregarnos esos datos. Creo que es una oportunidad para ellos, más que para los ciudadanos. ¿Por qué es una oportunidad? Porque esto va a generar nuevos negocios, va a generar nuevas empresas y va a generar una economía que se va a ir mejorando con el tiempo. Es únicamente lo que quería aportar, espero no haya molestado a nadie. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Yo creo que Hugo debería de haber sido el moderador porque metió la polémica desde el inicio de su plática. Muchas gracias, Hugo. Y toca ahora a Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. Todo bien, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este panel. Yo he tenido la fortuna de coincidir con varios de los presentes en otras reuniones y la verdad es que es algo que cada vez disfruto más. Así que gracias por la oportunidad de estar aquí. Creo que todos mis compañeros de mesa han sido suficientemente elocuentes en establecer muchas de las preocupaciones que están alrededor de la gobernanza de Internet y de la existencia o inexistencia del mismo en cada uno de nuestros servicios como oficinas o como individuos. Yo voy a hablar de poder, que es lo que conozco mejor. La razón por la cual tenemos el status quo que tenemos en esta materia es porque hay quien gana con este status quo. Y si a la ecuación de la gobernanza en Internet no le metemos que hay ganadores y perdedores en este status quo, pues vamos a hacer llamados muy importantes al cambio, invitaciones a la transformación, pero no habremos entendido cómo mover las cosas. Déjenme ponerles un ejemplo que está en este momento en discusión en uno de los cuerpos legislativos del país y del cual tengo la fortuna de haber seguido esta conversación durante los últimos 17 años, nada más, que es el tema de acceso a la información pública. Ustedes tal vez no lo sepan, pero antes del Grupo Oaxaca, mucho antes de que hubiera un Grupo Oaxaca, que esa es la historia y la narrativa que construimos para el cambio, hubo varios grupos de organizaciones civiles y de mexicanos que trataron de persuadir primero al gobierno de Ernesto Zedillo, todavía no había Fox, después al gobierno en transición, al equipo en transición del presidente electo Fox,
y después ya como presidente a la Secretaría de Gobernación para que se legislara en esta materia. Y esos grupos, pongo los años inmediatos previos a la Ley de Transparencia, pero puedo hablar de que esta discusión pues, en realidad inició en 1976 en el Congreso mexicano alrededor del tema de derecho a la información pública. En la reunión que tuvimos con el presidente Zedillo y le planteamos que se abriera la partida secreta, la partida que había creado el presidente Salinas para darse margen de maniobra en la operación política, un fondo grande que se administraba desde Los Pinos. El presidente Zedillo tomó la red presidencial, le habló al subsecretario de Egresos y le dijo que hay un grupo serio de mexicanos que está pidiendo que se desaparezca la partida secreta. Subsecretario Levy, te instruyo para que desaparezcas la partida secreta. Y la partida secreta desapareció. Fíjense que lo que pedimos nosotros no es que desaparecieran la partida secreta, sino que se abriera la partida secreta a la fiscalización, al gasto, y que ciertos rubros que no eran esenciales para preservar el margen de maniobra del presidente de la República, pues fueran conocidos. Entendemos que todo gobierno tiene que buscar en algún guardadito para hacer cosas que no están en la estructura programática presupuestaria. Lo que queríamos es que ese guardadito se conociera perfectamente bien y fuera auditado por una comisión bicameral. Pero la reacción del poder fue desaparecer la partida secreta. Hoy la partida secreta está en muchas partes. En realidad no sabemos en cuántas ni en dónde y cuántos guardaditos hay que se utilizan, unas plazas por aquí, por ejemplo, que están adscritas a cierta oficina, otras plazas por allá, y perdimos la oportunidad de entender qué era lo que estábamos pidiendo. Lo que estábamos pidiendo en 1998 era apertura y la posibilidad de empezar un ejercicio sistemático de fiscalización, control y rendición de cuentas. Cuando se presenta la oportunidad de hablar de un sistema nacional de integridad con el presidente electo Fox, el Sistema Nacional de Integridad tenía 10 puntos. El presidente Fox, como ustedes saben, era un hombre que actuaba muy rápido e impulsivamente sobre ciertos temas. Entonces solo pudimos discutir el 1 de 10. Y de todo el Sistema Nacional de Integridad, él dijo, bueno, yo no sé qué es esto de la transparencia, pero ustedes son gente seria y seguramente esto es bueno para el país. Pancho Barrio, te pido, ¿no?, que tomes el tema de la ley y que durante la transición lo lleves a buen puerto para que se pueda legislar sobre la materia. Después vino el Grupo Oaxaca, distintas iniciativas de ley que se discutieron en el Congreso, pero la semillita en el poder estaba planteada. No fue ni la apertura, ni la rendición de cuentas, ni el deseo de una mejor democracia lo que motivó al presidente Fox. Fue justamente que él entendía que tenía que cambiar la estructura de poder. Y si no cambiaba las estructuras de poder, no iba a haber transición democrática en México. Hoy hay grupos en distintas oficinas de gobierno que se resisten a que el derecho progresivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública avance. Es probable que tengan muy buenos argumentos y que seguramente los hayan planteado en reuniones privadas, técnicas, donde cada uno de esos argumentos constitucionales pueden ser ampliamente analizados. Pero el hecho es que la opinión pública no ha podido conocer esos argumentos de las dependencias, sino solo a través de filtraciones del propio Poder Legislativo, y se ha convertido esto en un galimatías, ¿no?, de dichos sobre lo que sí tiene o no tiene la Ley de Transparencia y el Estado actual, y si es regresiva o no es regresiva. Nuevamente regresamos al tema más sencillo, el tema de poder. Hay quienes creen todavía, y son muchos, que cuidando las esclusas del poder, los vasos comunicantes, ya sea controlando las discusiones públicas o filtrando información por goteo y de manera selectiva, pueden preservar el status quo en el cual crecieron y se convirtieron en lo que hoy son, sean lo que sean, consejeros jurídicos de la presidencia, senadores de la República, diputados federales o servidores públicos en general. Lo que creo que no hemos logrado transmitir en ya más de 3 lustros
y muchos paneles como este, es que de lo que estamos hablando en la palabra gobernanza de Internet no solo se refiere a Internet, se refiere a la gobernanza democrática y se refiere a construir un modelo que permita que todos ganemos alrededor de la información pública disponible, que todos ganemos a partir de la liberación de la información en formatos de datos abiertos, que todos seamos capaces de poder tomar mejores decisiones, se trate de decisiones empresariales o individuales, y que, como decíamos en los años en los que se tensó mucho la sucesión presidencial por un pequeño predio en Santa Fe, pues imagínense si hubiéramos sabido los habitantes de esta ciudad que se iba a desarrollar Santa Fe, si no hubiéramos formado cooperativas para tener pequeñas empresas y ser parte del desarrollo de una zona de la ciudad. Lo que pasa es que no nos avisaron, ¿no? Juan Enríquez Cabot y Servimet decidieron que se iban a lanzar a un gran proyecto de desarrollo urbano y prefirieron no compartir información con el público para no generar un problema de poder político. Por eso las obras se guardan hasta el último minuto, ¿no? Para que nadie vaya a discutir las bases de licitación antes de que los que están interesados en ganar tengan suficiente tiempo para poder hacer su propuesta. Déjenme decir, y con eso cierro para respetar los 5 minutos, que lo que creo que también tenemos que empezar a discutir en estas mesas es cómo la gobernanza democrática puede o no facilitar el que haya una mejor gobernanza, no solo de Internet, sino de la información pública. Se ha dicho, y tal vez es ya casi verdad de perogrullo en estas mesas, también hay que empezar a sentarnos con otros actores para platicar de estos temas. Se ha dicho mucho que se necesitan nuevas estructuras de gobernanza, que se necesitan parlamentos más abiertos, que se necesitan gobernanza en particular para el Internet. Se ha discutido el secretariado técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto como mejor práctica global. Yo no tengo la menor duda de que cada una de estas pequeñas cosas por sí misma tiene un peso. Pero si no entramos a la discusión de fondo, que es cómo vamos a resolver la desigualdad social, las nuevas brechas, el ejercicio de los derechos que están consagrados en nuestra Constitución y cómo vamos a cambiar el poder, porque de eso se trata todo esto, y cómo va a cambiar nuestra clase política para adaptarse a una sociedad nueva, que tiene demandas nuevas, que tiene una edad distinta a la que hace unos años nuestra pirámide sociodemográfica representaba. Entonces estaremos haciendo mucho en la innovación, como se ha dicho ya, pero poco en el marco para esta infraestructura que tiene que estar soportada en los pilares de una democracia representativa, efectiva y que cambie de tajo al poder en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues ahí están los planteamientos iniciales de los panelistas. Creo que Bojorquez toca un tema esencial, que es cómo hacemos para que todo lo que platicamos aquí en distintos paneles, en distintos foros en donde estamos los sospechosos comunes generalmente, salgan de nuestros pequeños espacios de discusión y comiencen a impactar a sectores importantes que toman decisiones y que efectivamente son los que terminan siendo los perdedores o los ganadores en los distintos ámbitos, y creo que ahí hay un reto esencial para todos los que estamos aquí, y creo que eso es algo en lo que tenemos que pensar, y no nada más pensar, sino empezar a actuar ya. Entonces nos quedan 15 minutos nada más de este espacio. Quisiera pues abrir el micrófono a alguna pregunta, algún comentario que tenga alguien de los que nos están escuchando por acá. Sé que son muchos temas, hay muchas ideas, fue muy poco tiempo, pero quisiera abrir el micrófono por si alguien tiene alguna. ¿Por allá? ¿Allá te estás saludando? Estabas nada más saludando a tu comadre allá. Ok, por ahí. ¿Dónde están? A ver, alguien levante la mano. ¿Allá? Allá. ¿Alguien allá? Estaba saludando a la comadre.
¿Qué tanto toda esta política de datos abiertos, toda esta apertura, realmente va a cumplir con la función de hacer un gobierno más transparente cuando se está discutiendo una ley de transparencia que está buscando, digamos, darle más facilidades para cerrar los datos, para reservar la información sin dar argumentos fuertes? O sea, ¿qué tanto lo que se está discutiendo ahorita va a preservar las intenciones de este Open Data que se está buscando? ¿Quién quiere entrarle al tema? ¿Mejor que sí, te veo encarrilado? A ver, yo creo que lo que hay que defender en este momento en el Congreso, nada más para dejarlo muy claro, es la progresividad del derecho a la información. Ese es el marco que tenemos que defender, y que ninguno de los artículos que se plantea en este momento en la ley de transparencia vaya en contra de la progresividad de ese derecho, que consagra también la Constitución. Ese es el marco general. Ahora, ¿qué tanto se puede entrar al tema de los datos abiertos y confiar en el tema? Pues la verdad es que mucho, porque son dos materias diferentes. Mientras que una está asegurando los marcos institucionales apropiados para generar, proteger y diseminar la información a través del derecho a la información, y aunque en la Ley General de Transparencia, corrígeme Diego, pero hay mención específica al tema del formato de datos abiertos, son dos materias que se parecen en el paradigma público, pero que en realidad cumplen dos tareas muy distintas. Una es tutelar un derecho, protegerlo, asegurarse que se cumpla, y el otro es asegurar un formato apropiado para la información que se produce y se disemina. Voy a decirlo como lo discutíamos con los legisladores muy al principio de esta conversación, ya hace algunos años, y nuevamente con esta legislatura. Mientras que todavía hoy las leyes de acceso a la información pública lo que buscan es asegurar que el solicitante de información obtenga respuesta a su solicitud, y muchas de ellas, es parte de lo que se está tratando de resolver con esta ley, están pensadas a partir del documento y de la existencia o inexistencia de un documento. Están empezando a cambiar, esta legislación podría cambiar esto, pero hasta el día de hoy todavía es alrededor de documentos. Digamos, cuando decían, ya no le dicen así, en las campañas, pregúntale al IFAI, en realidad pues no le preguntabas al IFAI, le preguntabas a la dependencia, y la dependencia te decía si existía o no existía un documento que contuviera la información que estaba solicitando, no era un diálogo formal. Para poderlo hacer realmente más amplio, pues lo que tenemos que cambiar es el formato, porque entonces lo que se liberan son bases de datos y ya no solo documentos. En la ley se ha tratado de interpretar que una base de datos es un documento y por lo tanto se va a avanzar en el tema, pero lo que importa, voy a usar los comentarios del propio panel rápidamente, es liberar la información en el formato apropiado para que pueda ser reutilizada con distintos objetivos. Ahora, la ética de cada uno de esos objetivos pues dependerá del que la utilice. Puede ser la ética empresarial, puede ser la ética del control democrático, puede ser la ética del innovador. Hay muchas posibles soluciones, pero creo que una cosa y la otra, aunque se tocan, no dependen necesariamente una de ellas. Es más, incluso antes de esta administración había un primer borrador de política nacional de datos abiertos y no se tuvo que modificar ni el texto constitucional en el artículo 6º, ni tampoco la ley de transparencia para hacerlo. Uno es sobre formatos y potencial, el otro es sobre derechos que se aseguran en la práctica a través de una ley, ¿no? Diego, ¿quieres? Gracias. Solo una puntualización muy breve. En cuestión de la ley que se está discutiendo justo en este momento, hay que recordar dos cosas. La primera es que sí es una ley de avanzada, sí es una ley que contempla, bueno, para empezar, a todos los sujetos obligados del Estado, que abre muchísimos rubros de información y yo diría que en el 95% de lo que es la ley se han logrado avances o se lograrán avances muy significativos.
el hecho de que los partidos políticos sean sujetos obligados, el hecho de que los sindicatos públicos sean sujetos obligados, la existencia de un mecanismo de coordinación entre los órganos garantes, que sería el Sistema Nacional de Transparencia, y los criterios que ahí se fijarían, creo que no deben de ser algo que debe pasar desapercibido. Y si bien, sí, desde luego hay esta divulgación, porque no lo hemos visto en todos sus puntos, de cuestiones regresivas, como podría ser la reserva por casos de lesa humanidad, o lo que significa el poner en riesgo la seguridad económica del país, económica y financiera del país, que deja un margen muy amplio de interpretación de qué es lo que puede ser o qué es lo que no puede ser. Ayer los comisionados del IFAI tuvieron una reunión muy productiva con el Senado de la República, presentándoles 10 puntos irreductibles que incluían justamente estos puntos, entre otros, y al parecer se lograron varios acuerdos en la materia. No puedo decir que, porque pues no está todavía votado, no está todavía dictaminado siquiera y no ha pasado al Pleno, pero sí creo que la presión social, y espero que continúe esta presión social por todos los ámbitos de competencia de quienes estamos aquí, de quienes de las organizaciones de la sociedad civil y de diversos ámbitos de gobierno. Creo que esto elevaría el costo político de medidas regresivas, y creo que es muy importante que pues no digamos, bueno, pues ya se perdió gran parte de lo que ya teníamos, sino que habrá que esperar, habrá que seguir atentos las discusiones en el Congreso, habrá que escribir a los legisladores, y habrá que entender que en democracia esto es un ejercicio de corresponsabilidad, y que tenemos que los ciudadanos estar conscientes y estar vigilando y exigiéndole a nuestros legisladores que se pasen las leyes de la mejor forma. Hasta ahí lo dejaría. Bueno, brevemente creo que lo único que agregaría ante estos dos temas que ya mencionaron, y que coincido con Eduardo, que es un tema que va más allá de la transparencia y cómo es que accedemos a esta información en formatos. Creo que también agregaría un punto que me parece importante, y que es el compromiso del gobierno de manera proactiva en no tener que esperar a recibir solicitudes de acceso a información como lo determina el proceso de la ley, sino que empecemos a abrir grandes cantidades de información pública que sí efectivamente se atienden a la normatividad vigente y que se atenderán a la nueva, y pues estaremos pendientes de lo que pase dentro del Congreso, pero el potencial de los datos abiertos va mucho más allá de la transparencia, y poder empezar a publicar esta información sin necesariamente tener que esperar a recibir solicitudes de acceso. Y algo muy importante es que al publicar esta información no nada más estás entregando esa información pública a un interesado particular, sino que todo mundo puede de manera distinta, sin embargo se pueden llegar a fortalecer en ciertos momentos. Rosario. No, Beatriz, no te preocupes. Yo quizá solamente quisiera insistir en que datos abiertos, todos lo han hablado para el caso del gobierno, cosa que está muy bien y como ciudadanos agradecemos. Cuando desde la ciencia hablamos de datos abiertos, hablamos a tener acceso a los datos que se generan a partir de los resultados de investigación. No solamente, digo, para ponerlo también, ampliar incluso la discusión, ¿no? O sea, como ciudadanos, claro que nos interesa saber pues lo que hace el gobierno y qué hace con el dinero que nosotros generamos, pero otra cosa que también tiene que ver con el desarrollo del país es tener acceso al conocimiento científico. Cuando desde la ciencia hablamos de acceso a datos científicos,
Nos referimos a que, bueno, no sé, está a lo mejor un antropólogo haciendo su investigación y antes de que publique su paper y diga algo sobre los grupos que investigó, generó datos. El biólogo genera datos, el antropólogo genera datos, todos generamos datos que pueden servirle además a la sociedad. Cuando hablamos de esto, hablamos también del desarrollo de repositorios de datos con resultados de investigación, datos crudos. La pregunta es si es posible o no que los investigadores estemos en posibilidad, por ejemplo, de una avanzada para empezar a hablar del otorgamiento de datos, resultados de investigación de forma cruda, para que otros vengan y con ellos investiguen. No sé si me explico. O sea, hice una encuesta, ¿no?, sobre, yo qué sé, tala inmoderada, y acerca de esos resultados yo tengo, yo qué sé, la encuesta y tal, tengo esos datos ahí. Normalmente los investigadores guardamos esos datos ahí como si fueran, digamos, nuestros, como si no los hubiéramos generado con fondos públicos, y después de ahí derivamos investigación y lo que sea. Esos datos también le pueden servir a los ciudadanos. Si nosotros los colocáramos también en estos repositorios de datos, los repositorios de conocimiento son los repositorios de, digamos, de resultados de investigación a donde se colocan artículos científicos, libros, tesis, pero también estos otros podrían incluso potenciar mucho más la comunicación científica. Yo sé que de eso se habla poco. En la nueva ley, digamos, en el nuevo decreto de acceso abierto, no se especifica solamente que va a tener o que debería tener acceso abierto al conocimiento científico ya legitimado, es decir, cuando ya publique el artículo. También podríamos tener acceso a los resultados de investigación directamente, eso potenciaría muchísimo la investigación. El tema es que probablemente, y aquí es a donde me parece que el tema está cruzado por una cuestión de gobernanza, es si hemos discutido de manera suficiente, por un lado los investigadores, los científicos y también la sociedad en su conjunto, si interesa o no tener estos datos. Solo lo dejo sobre la mesa dos comentarios. Hace un año, justamente, en un foro de derechos humanos, me preguntaban si el acceso abierto al conocimiento es un derecho humano. Y yo contestaba que me parece que antes de considerar el acceso abierto al conocimiento como un derecho humano, tendríamos que discutirlo en términos de gobernanza en Internet. O sea, si la población está interesada en tener acceso a nuestros resultados de investigación y nosotros mismos tenemos la cultura de aportar estos datos. Me llama la atención que tenemos ya casi un año de haber desarrollado o de contar con el decreto de acceso abierto y hay muy pocos repositorios que han desarrollado las universidades. Y muchos investigadores ni siquiera saben qué es eso. Todavía el día de ayer yo conversaba con un investigador y él decía, yo tengo mi libro y no quiero que se ponga en línea porque entonces eso me lo van a plagiar. Entonces, estar discutiendo eso, estar viendo, como decía Hugo, el tema de, digamos, de la ley ANPROFON que se está discutiendo el día de hoy. Por un lado estamos en el acceso abierto y por otro lado la ley ANPROFON y por otro lado con un Internet deficiente. Todas esas cosas deberían ser previas a considerar para el caso del acceso abierto al conocimiento a un derecho humano. Antes de eso habrá que discutir todo lo demás. Perdón, voy a hacer una pregunta porque me interesó algo que dijiste. ¿Los investigadores están dispuestos, o hay una parte cultural de los investigadores que de repente les parece difícil ceder sus datos Claro. para revisión de otros Depende del colegas? ámbito disciplinar y de los países. Los primeros repositorios de datos abiertos a la ciencia se generaron para la física y para la biología, a donde, yo qué sé, Star Archives, pero también hay muchos otros repositorios a donde los investigadores del mundo lo que hacen es que tienen a lo mejor un código de células y lo suben en línea y dicen, si a alguien le sirven estos resultados de investigación o estos datos, que los usen para de ahí derivar nueva investigación. Así es la investigación científica. Otros, en cambio, no. Otros dicen, no, estos datos son míos, yo los generé y a mí me toca, digamos, de alguna forma explotarlos. La manera en que los explotamos es con papers. Quizá en las disciplinas tecnológicas es con la generación de patentes, pero, digamos, hay disciplinas que son más abiertas, como pueden ser las disciplinas que nosotros llamamos duras, o sea, las disciplinas física, química, biología son más abiertas. Entre más blanda es la disciplina, es decir, sociales y humanas son menos susceptibles a otorgar sus datos, por un lado, y por otro lado hay mucho más desarrollo de este tipo de repositorios en los países, obvio, con mayores niveles de desarrollo relativo que en los que no. A mí lo que me parece es que hay que colocar esto en el centro de la discusión y decir, no perdemos nada, al contrario, la ciencia gana, siempre y cuando evidentemente nos otorguen la acreditación de quién hizo los resultados de investigación, pero fuera de eso, si eso se hiciera, nos ahorraríamos muchísimo dinero como ciudadanos en resultados de investigación que se duplican y duplican y duplican. Muy interesante, muchísimas gracias, Rosario. Bueno, pues una otra pregunta, solamente tenemos tiempo para una pregunta. Ay, Juan Pablo.
entonces ya casi no vamos a tener tiempo para otra pregunta. Pero Sí, con un respecto a- segundito, falta el compañero Juan Pablo. Sí, hay una pregunta. Yo solo 30 segundos la intervención, porque digo, algo que me ha llamado la atención es que todavía la mayoría de las veces hablar sobre gobierno abierto y datos abiertos, la mayoría de las veces se hace en espacios cerrados y se hace en lugares donde difícilmente puedes ver tú cuál es la conversación que realmente está sucediendo. Y el Internet nos ayuda a cambiar eso, es una herramienta que nos ayuda a cambiar ese paradigma. Podemos conversar de manera diferente, podemos tomar decisiones de manera diferente. Datos abiertos no solo es estadística, presupuestos, también son leyes. ¿Y por qué las leyes desde el momento que se están proponiendo se hacen en espacios donde el ciudadano no puede participar? Solamente puedes a lo mejor vigilar, puedes darle seguimiento, pero no puedes contribuir. Entonces, ¿por qué es tan difícil contribuir en una era donde tenemos tantas herramientas que nos hacen tan fácil generar y participar? Por ejemplo, la ley de transparencia la acabamos de poner en una pequeña aplicación que se llama Explica la Ley, que al no encontrar leyes en formatos abiertos, lo que hicimos en Cuidando México es trabajar para que fuera muy sencillo para cualquiera comentar sobre una palabra, un texto, un párrafo, sobre específicamente qué tipo de cosas te gustaría a ti cambiar o quisieras explicar en un lenguaje que generalmente la mayoría de las personas no entienden. Entonces es un ejemplo de otro tipo de datos abiertos que normalmente no se consideraría como datos abiertos, cuáles son las leyes, y generarían espacios de participación muy diferentes a los que estamos acostumbrados ahorita. Muchas gracias, Juan Pablo. Nada más para los organizadores, no sé si nos quedan 5 minutos. Sí, nos quedan 5 minutos. Adelante. Gracias. Con respecto a lo que estaban platicando de los documentos científicos, me quedó una duda y además quiero puntualizar. Entonces, ¿ya es obligatorio para las universidades tener estos repositorios? Sí, claro. ¿no? El decreto de acceso abierto que se emitió el pasado 20 de mayo por parte del presidente, lo que establece es que es deseable colocar los resultados de investigación generados con fondos públicos en repositorios de acceso abierto, pero no es vinculante el decreto, es decir, no nos obliga a los investigadores a hacerlo. Hay otros países a donde sí están obligados, ¿no? O sea, si tú tienes resultados, tú tienes una investigación que hiciste con fondos de CONACYT, por ejemplo, sí o sí tienes que colocar tus resultados en línea. Aquí en México no, es potestativo. Algunos investigadores de forma coloquial dicen que es una especie como de llamado a misa. Es decir, si tú consideras como investigador que es importante que tu resultado esté en acceso abierto, lo colocas en el repositorio de tu institución, y si no, no. Esto hace que sea, digamos, poco factible que los repositorios se poblen de contenidos de manera más rápido que si fuera obligado. Existen estudios que establecen o estudios que permiten advertir que si los mandatos son, les llaman fuertes o débiles. En el caso de lo que tenemos en México es débil, ¿no? Porque no es obligado. Entonces, puedo colocarlo o no, pero ahora si lo miras desde el lado de la institución, supongo que es el tecnológico de, yo qué sé, de La Laguna, por decir algo, y si ahí un investigador tiene resultados y los quiere colocar en línea, el tecnológico de La Laguna tendrá la obligación de desarrollar un repositorio que esté en acceso abierto. No sé si me explico, o sea, para las instituciones sí es obligado desarrollar un repositorio que le permita este servicio a los investigadores. Los investigadores podremos o no colocar nuestros resultados. La gran mayoría, sobre todo en las disciplinas duras, sí lo hacen porque tienen mayor apertura a otorgar datos y a ofrecer en acceso abierto sus resultados de investigación. En otras disciplinas no necesariamente. Ahora, el principal problema de eso no nada más es si se desarrollan o no repositorios, porque lo que haces es que instalas un software que generalmente se llama DSpace, que es un software de código abierto, lo desarrollas y ya, está listo, y ahí es como una especie de servidora donde pones tu información. El principal problema no es solo ese, sino definir un reglamento acerca de cuáles van a ser las formas en que va a operar ese repositorio, ¿no? O esos repositorios institucionales, para que puedan estar conectados en el nacional, que va a estar a cargo de CONACYT, según establece la ley, y que a su vez va a alimentar los repositorios de datos científicos a nivel latinoamericano, que es la referencia, y a nivel mundial, como es OpenAIRE, ¿no? Es un gran movimiento internacional que no se detiene solamente en México, ¿no? Y la ciencia, sin lugar a dudas, es mundial, ¿no? Y los resultados de investigación sirven en todos los campos de todos los países.
Es un movimiento que no tiene punto de retorno. El tema es cómo lo empezamos a hacer operativo y cómo generamos también la cultura de información científica abierta, ¿no? Entre los académicos, pero también entre la población. A nosotros desde la academia nos gustaría que este tema fuera un tema que formara parte de la agenda pública. Pensamos que es importante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los panelistas, muy interesante todo lo que nos platicaron. Ojalá que continúen estos diálogos sobre la gobernanza de Internet con el éxito que tuvieron el año pasado. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias a todos. Vamos a llamar a la siguiente mesa. La siguiente mesa es la mesa de neutralidad de la red, otro tema particularmente interesante y apasionante también. En esta segunda mesa del día nos van a acompañar Karime Curi por parte del IFT, tenemos también a Jacobo Nájera de Contingente MX, Carlos Brito de R3D, Eric Huerta de Redes por la Diversidad y también parte del Consejo Consultivo del IFT. Está también Pablo Barrionuevo, que él viene por parte de Telefónica, y pues nuestro amigo Alejandro Pisanti por parte de Internet Society. El moderador de esta mesa va a ser Eric Huesca de Funko. La verdad es un gusto que estén todos por aquí.